de dónde vienes, predicas con autoridad y tu palabra transforma. Cuando hablas mueves corazones, tu mirar examina el alma, tu presencia irradia claridad y tu manto puede sanar. Cuando la gente escucha hablar de tu palabra, sin mirar atrás te sigue, dejándolo todo como Pedro va. Cuando la gente escucha hablar de tu palabra, sin mirar atrás te sigue, dejándolo todo como Pedro va. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mi Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mi Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Jesús? Que te acompañan pecadores y prostitutas. Los niños y leprosos acuden a ti. Los ciegos y débiles te aclaman. Y a todos amor y misericordia les das. Eres dulzura y amor, quien da paz y perdona, fortalece el alma y da vida eterna. Ven ahora, mi Jesús, sana todas mis heridas, llévate lo que hay en mí, que yo limpio quiero ser. Cuando la gente escucha hablar de tu palabra, sin mirar atrás te sigue, dejándolo todo como Pedro va. Cuando la gente escucha hablar de tu palabra, sin mirar atrás te sigue, dejándolo todo como Pedro va. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mi Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mi Señor. ¿Quién eres tú? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Oramos especialmente en este día 1 de septiembre por la jornada que se lleva a cabo del migrante,
por tantos hermanos nuestros, ciudadanos de esta nación, y por el cual también muchos de ellos pues, también se unen a nosotros en este momento especial, cuando oramos por todos y cada uno también de esos hermanos que están viviendo en la vulnerabilidad. Vamos a orar también por la salud de Stephanie Caroline Hernández Bravo, para que el Señor le restablezca en la salud, le conceda sus anhelos, y que al celebrar esta Eucaristía también el Señor le alcance la gracia y la fortaleza necesaria. Y oramos también por todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, que se unen a esta celebración eucarística, por sus intenciones, y cada una de aquellas que también se encuentran en lo más profundo de nuestros corazones, y por todas las personas que nos piden que recemos por ellos. Iniciemos estos sagrados misterios poniéndolo en la presencia del Señor, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el Espíritu mismo, sino el Espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje del Espíritu de Dios. Nos ha enseñado, expresando en términos espirituales, las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita el Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y puede ser juzgado por nadie, porque quien lo penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle, pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Palabra de Dios. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus obras te den gracias, Señor, que tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. El Señor es justo en todos sus caminos. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. El Señor es justo en todos sus caminos. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. San Pablo, en la primera lectura, nos enseña de verdad lo que encierra aquello que mueve la gracia del Espíritu. A veces creemos o racionalizamos todo nuestro acontecer a meros pensamientos humanos. Si nos va mal, decimos porque nos está yendo mal por esto. Si nos va bien, decimos que nos está yendo bien por nuestras propias capacidades humanas, pero nunca hay un reconocimiento de la obra providente de Dios en nuestra vida. Y hace falta en sí que esto nos ayude a nosotros a comprender incluso los signos de los tiempos actuales. Juzgar todo aquello según el Espíritu, no por los criterios humanos, sino por aquello que también en nosotros nos ayude a comprender y a valorar lo que viene del Espíritu de Dios, y que todo hombre tiene que juzgar según ese Espíritu, es decir, discernir los signos de los tiempos o ver la realidad con los ojos de Jesús. Esto, queridos hermanos y hermanas, es lo que San Pablo en la primera lectura que se nos ha proclamado el día de hoy nos invita a que nosotros nos adentremos en ese misterio que encierra de verdad el saber juzgar las situaciones en las que estamos viviendo según los mismos ojos de Jesús. Por ejemplo, ahora con este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, especialmente de pandemia, estamos viviendo estas etapas que conocemos como estos procesos del paso a paso. Puede ser que caigamos en la beligerancia de quererlo hacer todo ya, cuando hemos tenido largos meses de paciencia y que de verdad nos han ayudado a fortalecer esta parte espiritual de nuestra vida, ser pacientes, como para que ahora durante estos procesos nos equivoquemos saliendo con prisa. Pensar de que a lo mejor todo es necesario ya, por esa capacidad de quererlo tener todo y juzgar todo según nuestros propios criterios humanos. Ojo, queridos hermanos y hermanas, tengan mucho cuidado. Este proceso que estamos viviendo del paso a paso es un proceso que nos invita a nosotros a ir retomando con mucha lentitud lo que de verdad nos ayuda a ir entrando en ese proceso de pensar más adelante en desconfinarnos. Por eso hoy la primera lectura yo quería retomar esto, porque podemos correr ese peligro. Un peligro de quererlo alcanzar todo, de hacer todo lo que no he hecho durante tantos meses atrás de confinamiento. Quiero hacerlo ya, lo quiero tener ya. Ojo, queridos hermanos, esto no es un proceso que digamos que ya está superada la pandemia. Es un proceso que nos ayuda a nosotros lentamente a irnos
volviendo a aquellas realidades con un poco de permiso que tenemos para hacerlo, pero no perdamos de atención lo que de verdad nos toca hacer. Hay que juzgar las cosas según el Espíritu del Señor. Hay que aprender a juzgar las cosas, no solo verla desde las cargas falacias de los discursos, sino de los criterios que nos ayuden a nosotros, como cristianos, a discernir lo que de verdad es importante en este momento, no lo que urge. Porque, queridos hermanos y hermanas, es necesario que, como nos dice hoy el Evangelio, que tengamos atención en lo que Jesús nos enseña, que fue el centro de su predicación, que fue el centro de su misión, lo que enseñaba con verdadera autoridad, y ojalá que nosotros también, a la hora de expresar nuestro ser cristiano, tengamos esa autoridad con el testimonio. Tengamos esa autoridad que en los coterráneos de Jesús generaba extrañez, pero sobre todo admiración. Como cristianos nosotros tenemos que vivir esta dimensión concreta. Tengamos paciencia, no vayamos a la prisa, vamos poco a poco, porque confiamos en Dios, porque esperamos en Él, porque nuestros comportamientos en estos momentos son comportamientos ejemplares, que causan y generan admiración. Tengamos paciencia, para que a su vez nosotros vayamos retomando la cotidianidad de nuestra vida, pero cuidándonos, no exponiéndonos. Porque hoy el Evangelio nos habla que esa autoridad de Jesús es sobre todo en la fuerza de ese lenguaje que expresa concretamente en la práctica de su misión. Jesús enseñaba con autoridad. Jesús hablaba y su autoridad se reforzaba con su testimonio. Y ojalá esto acontezca en nuestra vida. Que esto de verdad nos ayude a nosotros a dar un testimonio muy claro de los procesos que nos toca vivir, aún nosotros, teniendo en cuenta que esta situación ya es una situación muy difícil, tengamos la capacidad de saberlo asumir. Jesús, ¿cómo vivía esta experiencia cerca de los acontecimientos de la humanidad? Nosotros tenemos que estar cerca de las situaciones que aquejan, que adolecen a nuestra sociedad. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar presentes. Porque el seguidor de Jesús es aquel que de verdad asume en primera persona los compromisos de su misión y la lleva a cabo con total plenitud. Al iniciar este mes de septiembre, iniciamos la jornada de oración por el migrante. Extranjeros en tierra extraña. ¿Cómo es nuestra relación con estos hermanos nuestros? ¿Cómo es esta relación que incluso yo, siendo sacerdote, soy extranjero en un país que te abre los brazos, pero que también tenemos que vivir esa experiencia concreta de lo que pasaba en la vida de Jesús? Estaba cerca de esos acontecimientos de la humanidad. Estaba allí. Esas palabras, esas realidades concretas nos ayudan a nosotros, queridos hermanos, a darnos cuenta que cuando hablamos de autoridad es hablar de lo que de verdad Jesús nos enseña a cada uno de nosotros. Ojalá que en este día, a iniciar este mes, que es un mes también que nos está preparando para situaciones concretas de cara a nuestra sociedad, nosotros demos testimonio de ejemplaridad, demos testimonio de paciencia, como la hemos tenido durante ya casi 6 meses de encierro. Vayamos poco a poco, paso a paso, para que en esta realidad concreta nosotros también demos testimonio de la fe que profesamos, de verdaderos cristianos, que en su testimonio se encuentra la verdadera enseñanza y también genera admiración por la ejemplaridad con que nosotros estamos viviendo estas realidades. Que este día el Señor a nosotros nos acompañe y que esa autoridad que manifestamos con nuestro testimonio sea lo más sublime
que nosotros podemos llevar a cabo. Lo más hermoso, y especialmente hagámoslo con verdadera humildad y verdadera sencillez. Que el Señor nos ayude y Él nos consuele en nuestras luchas, nos auxilie con su gracia y nos mantenga siempre a todos unidos, unánimes en la oración. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Oremos, queridos hermanos, por nuestra iglesia, por el Papa Francisco, por todos los obispos, por nuestro arzobispo Celestino, por toda nuestra iglesia que peregrina en Chile, para que por la gracia del Espíritu Santo mueva de verdad la misión de la iglesia, hacer sal y luz en medio de esta sociedad. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por nuestras familias que están pasando momentos muy duros y difíciles, para que el Señor les auxilie con su gracia, les mantenga siempre perseverantes en la unidad y unánimes y unidos en la oración. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por la paz, para que el Señor nos conceda la paz necesaria, una paz espiritual donde ahonde los verdaderos sentimientos de ser constructores de la paz del Señor, en medio de cada una de las realidades en las que vivimos, nos movemos y existimos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por nuestros hermanos enfermos, por todos aquellos que nos piden que recemos por ellos, por nuestros familiares, amigos enfermos, especialmente los que nos piden que recemos por ellos, por nuestra hermana Stephanie Caroline Hernández Bravo, para que el Señor le restablezca prontamente en su salud. Roguemos al Señor. Ahí, queridos hermanos, presentemos nuestras súplicas e intenciones. Padre, atiende nuestras súplicas. Tú sabes y conoces aquellas que están en lo más profundo de nuestro corazón y que tú bien conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener nueva vida y más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana, con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Jesucristo, a quien se convierta a ti
y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, alcanzamos la fuerza de tu amor y proclamamos la alegría de nuestra salvación. Con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti. Nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos sobre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo y lo partió diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guarda siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Celestino. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santo entre los santos del cielo, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, San Bruno y Santo Domingo de Guzmán, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre
libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y como hermanos intercambiemos ahora un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición, quiero comunicarles a todos ustedes, hermanos fieles de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán y San Bruno, que en este proceso en el que nos encontramos, tercer paso hacia el desconfinamiento, pedirles que tengamos un poco de paciencia. En esta semana estamos disponiéndonos para poder dar todos los ajustes necesarios para la apertura del templo. Por eso es necesario que tengamos paciencia, que tomemos todas las medidas necesarias. Hay que recordar que en el instructivo dice que se permite la reunión de 50 personas en lugares abiertos. Eso quiere decir sin techo y sin paredes. Recuerden que nuestros templos, por la realidad y por ser templos dedicados al culto, en uno de estos momentos no cumple estrictamente todas las instrucciones. Así que yo les pido especialmente que tengamos paciencia, que cuando nosotros ya tengamos disponibles los distintos templos de las parroquias a las cuales yo tengo que presidirles, se les estará comunicando con tiempo también las distintas realidades que tendremos que asumir, porque no es llegar y entrar al templo, no es llegar y sentarnos a misa. Muchas cosas dentro de las realidades que tendremos que retomar serán cosas que nos van a costar porque no estamos acostumbrados
a estas realidades. Como Consejo Parroquial de Santo Domingo y San Bruno, se está trabajando para crear todo ese ambiente necesario que haya a la hora de poder encontrarnos para celebrar la Eucaristía. Por lo consiguiente, muchos llaman y escriben preguntando, ¿ya vamos a tener misa a partir del día de mañana? No, vamos a continuar esta semana todavía dando los ajustes, porque esto tenemos que llevarlo al Consejo Parroquial y también tenemos que recordar que somos parroquia que hemos estado desde el 19 de marzo hasta la fecha en estricta cuarentena. ¿Qué significa esto? Han bajado muchas cosas y eso significa que también hay que hacer una inversión para dar apertura a lo que son los distintos templos. Así pues, queridos hermanos, yo les invito especialmente que tengamos paciencia, que sepamos discernir que los instructivos también de este manual paso a paso no está pensado de una forma concreta a nuestras comunidades parroquiales. Si tenemos que cumplir el aforo de 50 personas, tenemos que buscar la forma como también esas 50 personas puedan llegar a la misa del domingo. Pero hay que tener en cuenta también que nuestra arquidiócesis tiene hasta el día de hoy, y no ha dicho lo contrario, dispensada la participación del precepto dominical. Hay que tener también en cuenta eso. Hasta el día de hoy la arquidiócesis no ha dicho todos a misa, porque vamos en un proceso y nosotros tenemos que ser los primeros que demos claro testimonio de estos procesos que estamos viviendo de desconfinamiento paso a paso. Hoy nuestra comuna pasa el día de mañana a la tercera etapa. Eso no significa de que podemos darnos la libertad de hacer lo que querramos. Hay que recordar que tenemos que quedarnos en nuestras casas, cuidar la distancia social, el uso de la mascarilla y sobre todo especialmente cuidarnos a lavarnos las manos. Por eso, queridos hermanos, yo les digo que tengamos paciencia una vez que con el Consejo Parroquial establezcamos las realidades que vamos a asumir, se las estaremos comunicando. Recuerden que todavía están dispensados del precepto dominical. Yo sé que muchos a lo mejor están deseosos de volver a encontrarnos, pero que no sea el deseo de hacer filas como cuando vamos o queremos entrar al mall o a las distintas tiendas. Solo basta darse una vuelta por este sector de Irarrázaval y nos damos cuenta cómo está la cuestión. Vemos que no es normal y tenemos que cuidarnos. ¿Qué sentido tendría que nosotros nos hayamos cuidado durante casi 7 meses para que ahora vengamos y descuidemos y desquitemos la atención a esta situación? Así que yo estaré avisando y comunicando las situaciones que nos ayudarán a nosotros a poder ir retomando el encuentro en nuestro templo. Eso tendría que significar que la misa online se termina. Ahí no sé si perdemos o ganamos, pero la misa termina y ya tendremos que celebrar la misa en el templo. Por eso es necesario dar los pasos concretos y sobre todo con mayor discernimiento, pensando bien las cosas. No podemos hacerlo a la prisa, no podemos hacerlo tampoco a la loca y vamos todos ahora a la iglesia. Tengamos paciencia, ofrezcámosle al Señor este momento de estar unidos a Él en su sacrificio, sobre todo especialmente de mi vida, en una constante acción de gracias que es la prolongación de la misa cuando es bien vivida. Así que yo les estaré comunicando el día en que nosotros retomamos las misas en el templo, porque hay que pensar en muchas cosas. Hay que disponer el templo, hay que crear entradas y salidas en el templo, hay que procurar que todos tengamos la mascarilla. Todas estas cosas no son fáciles después de 6 meses de haber estado confinados. Así pues, queridos hermanos, les pido especialmente paciencia. La paciencia todo lo alcanza y en esto nosotros tenemos que dar testimonio de ello. La iglesia lamentablemente la iglesia no es un mall donde van a haber filas y que seguramente van a venir muchos, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a las determinaciones de la autoridad legítima, que es
el Ministerio de Salud. Así que vale recordar también que todas las personas mayores de 75 años tienen que permanecer en sus casas. Todavía no tienen el permiso para salir. Así que yo les invito a que leamos bien el instructivo, lo determinemos bien y nos demos cuenta que hay muchas cosas que no son inherentes a lo que nosotros creemos que tenemos o podemos hacer durante esta etapa en la que nos toca vivir a partir del día de mañana. Oremos, hermanos, de verdad, y pidámosle al Señor que nos conceda eso tan necesario que es muy importante también, tener paciencia y paz para poder vivir estos procesos que nos toca vivir. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Para glorificar al Señor con nuestra vida, podemos quedar en paz. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando. En este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.